Bienvenidos chicos, un día más, Jordi en movimiento. Estamos en Barcelona en un refugio de la guerra civil, ¿vale?, que construyeron los vecinos de Poblasec. Y vamos a ver la experiencia, a ver qué tal. Es una visita guiada de 1 hora. Comienza ahora a las 11:30, todos los domingos, previa reserva. Y bueno, a ver qué nos depara este fascinante refugio. Venga, vamos a verlo. Estamos en las puertas del refugio, va a empezar la visita guiada. Se nota la humedad, se nota... no sé, noto algo diferente. No sé, es como un sitio... Es un sitio triste, la verdad. Es defensa pasiva, porque lo hicieron para protegerse los ciudadanos. Los búnkers pueden ser externos, aunque también pueden ser bajo tierra. La diferencia, un poco así, ¿no?, más destacada, es que un búnker normalmente está pensado para que tú puedas vivir, para que tú puedas sobrevivir durante un tiempo, está, digamos, equipado. Pero en cambio los refugios antiaéreos no. En este caso el que vais a ver hoy son túneles excavados en la montaña. Por lo tanto, son espacios que están únicamente pensados para que te puedas proteger durante los ataques aéreos. Ataques aéreos que se efectuaron durante la guerra civil. Esta guerra civil tenemos dos bandos, tenemos a los franquistas y tenemos a los republicanos, dos bandos que, claro, luchan, pero tienen aliados internacionales. Los conoceréis quizá, ¿no? Es decir, los franquistas tienen a Hitler, a Mussolini, también Salazar de Portugal, pero sobre todo hablaremos de la Legión Cóndor alemana y la Aviazione Legionaria italiana. Tendrán a los fascistas europeos de su lado, ¿no?, por la propia ideología totalmente alineada con ellos. Y luego tenemos a los republicanos, que por un lado tienen la Unión Soviética, ¿no?, la antigua, la URSS. Luego también tenemos México, que será un país que recibirá muchos exiliados y que nunca reconocerá el gobierno de Franco. Y ya por último, quizá lo más importante, fueron las brigadas internacionales, ¿no?, es decir, voluntarios a nivel internacional que deciden luchar a favor de la República Española. Y podréis pensar, ¿y por qué?, ¿no? Es decir, tanto lío internacional, tan importante era esta guerra. Lo era bastante porque la gente detectó que la guerra civil española era una guerra en contra del fascismo, ¿no?, que no era solamente dos ideologías que no se entienden en un país, sino que era una guerra para luchar, para combatir el fascismo creciente en Europa, ¿no? Tenemos a Hitler en los años 30, Mussolini en los años 20, o sea que esto va creciendo y hay un pánico generalizado. ¿Qué pasa? Que Hitler y Mussolini usan la guerra civil española para probar sus bombas, para probar las nuevas estrategias bélicas, para luego replicarlas en la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que la guerra civil termina en el 39 y la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39 hasta el 45, o sea que estamos hablando de que nos usan un poco de conejillos de indias, de generar un cráter en el suelo de 10 metros. 10 metros. ¿Qué son 10 metros? Pues fijaros, ¿veis esa segunda línea de ventanas de este edificio? Este es el CAP del Poblasec. Si eso fuera el suelo, es todo esto de aquí, ¿no? Toda esta distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los refugios tenían que estar construidos con más profundidad para no ser alcanzados por la bomba. Entonces la mayoría, tú entras, y estas lo sabréis, las escaleras, ¿no? Bajando las escaleras y hay algunos que, bueno, digamos que 12, 15, 20, hasta 30 metros de profundidad. Pero, mirad esto de aquí, no hay escaleras, ¿verdad? Vamos a estar todo el rato a pie plano. ¿Por qué? Porque usaron la montaña. De aquí es el mapa. El mapa del refugio. Los refugios tenían que tener dos entradas como mínimo, la primera y la segunda, pero si una, digamos que esto era porque si una quedaba bloqueada, ¿no?, siempre pudieran salir por la otra. Pero este de aquí tiene tres. Tenemos la primera, que es esta de aquí, la segunda y la tercera. Pero nosotros vamos a visitar todo esto de aquí y saldremos por la tercera, que aún se conserva la salida, ¿sí?
Vale, antes de entrar, si alguien sufre de claustrofobias, lo que sea, esta puerta siempre va a estar abierta, podéis deshacer el camino, os esperáis aquí, o os vais, no pasa nada, ¿no? Sentiros libres. Y esto lo digo por si acaso, pero esto de aquí son 200 metros de túneles excavados en el interior de Montjuïc, y aquí hay la capacidad para 2000 personas. No vamos a estar así en ningún momento, pero os lo digo por si acaso, que todo el mundo sepa que hay la posibilidad de salir, ¿sí? En cada entrada, un par de lavabos. Este es el de hombres y este es el de mujeres. Las mujeres tenían aquí un váter de cerámica, que ya no está, porque se recicló después de la guerra. Después de la guerra vino la miseria, entonces muchos objetos de aquí ya es que ni sabemos dónde están, ¿eh? Es decir, se reciclaron. Este es un lavabo, el váter, y luego también aquí había unas bastillas de madera con unas cortinitas, porque así podían tener un poco de privacidad y porque son más baratas que las puertas. Es el problema de las entradas. Si allí explota una bomba, ¿qué puede pasar? Que entra, ¿verdad? Es decir, que todo vibre y que entre la metralla, ¿no? Los trozos de bomba. Entonces, a nivel planimétrico, los ingenieros hacían una recta, proyectaban una entrada recta, y luego aquí una y allí otra. O sea, es un zigzag, porque claro, exacto, la metralla hace así, no hace así. O sea que si tienes dos paredes de protección, te la para. Y entonces la gente lo que hace es estar dentro, ¿no? En la parte más interior. Y luego tenemos esto de aquí, ya avanzaremos. Esto de aquí es la instalación eléctrica nueva del Museo de Historia, todo bien. Pero sí que tenían instalación eléctrica. ¿Veis que aquí hay una línea azul? Sí, sí. Vale, si os fijáis la vais a ir viendo a lo largo de toda la visita. Por aquí pasaba la instalación antigua, aquí había unas piezas de madera con unos apliques de porcelana y las bombillas. Entonces todo iba conectado a lo que es la central eléctrica del Paral·lel, las 3 chimeneas. Sí. Claro, era genial tener instalación eléctrica, pero los italianos iban a por las centrales eléctricas. O sea que aquí tenían otras maneras de resolverlo que ya os iré explicando, pero para que veáis un poco la primera zona ya la tenemos interpretada. Esto es también una mica de mármol original, ponían agua y bueno, según los testimonios, sobre todo la usaban no tanto para lavarse las manos después de tal, sino para mojar drapos, poderos poner aquí para que cuando salieran pudieran respirar un poquito mejor. ¿Sí? Adelante. Este es el zigzag, podéis fijar en las dos paredes. Y luego aquí tenemos unos bancos que os invito a sentaros, pero buscad los que están secos, porque este está muy mojado. Los bancos eran de madera, porque aquí en este barrio había mucho carpintero. Entonces decidieron ponerlos de madera. Como decías, sí que ocupan espacio, pero los bancos te permiten dos cosas. Primero, que la gente se siente. Gente que quizá viene herida de guerra, mujeres embarazadas, gente mayor, ¿no? Es decir, gente que puede necesitar el hecho de reposar sentados. Pero la otra cosa importante es que, aunque ocupen un espacio, los bancos ayudan a distribuir. Es decir, ahora si hubiera gente sentada aquí, yo podría pasar por aquí, ¿verdad? Porque al final estáis en los bancos pero contra la pared y se dibujan pequeños pasillos. Aquí había otro banco y aquí había otro. Es un poco como el metro, ¿no? Es decir, si no hay mucha gente, la gente está sentada, tú puedes pasar por el medio. Esta era la intención, porque se dieron cuenta de que si todo el mundo está de pie, 2000 personas, no hay espacios de circulación, tienes que ir pidiendo permiso todo el rato, ¿no? O sea que era un poco así. ¿Sí? Aquí tenemos unas estanterías. Si no las veis, luego vais a ir viendo todo el rato que están repartidas por todas las galerías. Esas estanterías se utilizaban para guardar objetos. Guardaban el botiquín, por ejemplo, guardaban agua, guardaban mantas para el frío, alguna vela, también alguna linterna para el tema de la luz, más cosas que hablaremos. Pero esto por un lado, solía ser una constante, tanto bancos como las estanterías en los refugios. Y luego tenemos esto de aquí. Aquí veis uno, allí hay otro. ¿Lo veis? Vosotros veis un par aquí arriba. Y vosotros también. Mirad, esto de aquí se usaba para escribir.
escribir la normativa de comportamiento del refugio. Porque en los otros refugios normalmente también era una constante, en los que estaban debajo de una calle o de una plaza, sí que tenían procuraban hacer unos pequeños conductos para que circulara el aire, pero aquí dentro no tenemos conductos porque estamos dentro de la montaña. Y si alguna vez habéis estado otra vez en el metro, ¿no?, todos apretados y parece que te falta el aire, aquí podía pasar porque había mucha gente. Entonces lo que pedían aquí era estar en silencio, porque así vas respirando un poco, ¿no?, inhalando y exhalando lo más mínimo. Si empezamos a hablar, empezamos a coger aire y a veces más de lo que quizá necesitaríamos, porque había dos temas que estaban prohibidos a discutir aquí dentro. ¿Qué temas creéis? Política. Política. ¿Y otro? Religión. Y religión. Mucha gente me dice, sobre todo los chicos jóvenes me dicen, el fútbol. Y digo, a ver, sí, ya sé que vivimos el fútbol muy así, pero en ese momento era política y religión. Política y religión porque Barcelona era una ciudad república. Pero dentro de un bando puede haber complejidades igualmente. Un comunista y un anarquista se pueden pelear aquí dentro. Entonces, claro, pedían esto, ¿no? No es que, por ejemplo, no se pudiera rezar, claro, rezar se podía, claro que se podía rezar, pero no era conveniente hablar de cuestiones, pues quizá no estoy de acuerdo con el divorcio. Bueno, pues aquí no lo hables, ¿no? Porque ya lo hablaremos en otro momento. Decían que la guerra ya la tenían fuera, o sea que mejor no llevarla dentro, ¿sí? Entonces esta fuerza realmente es aguantada y resistida por las paredes, ¿no? Unas paredes que, como digo, ladrillos. ¿Por qué? Porque son baratos, más que el hormigón, y porque los ladrillos dentro tienen aire. Entonces, cuando reciben fuerza, este ladrillo es un poco, amortigua bien el golpe, digamos. Entonces, había algunos refugios que eran subvencionados por los ayuntamientos y algunos, por ejemplo, el de la Plaza Tetuán, el de debajo, sí que tenían muchas partes de hormigón. Pero los que eran totalmente financiados con la gente, ladrillo, porque era más barato. Esto por un lado. Y luego, tema protocolo bomba. Esto es muy interesante, fijaros. Tenemos por un lado la organización pasiva, la Junta de Defensa Pasiva. ¿Quiénes son? Pues la gente, ¿no? La gente que no ataca, pero que sí que se defiende protegiendo sus vidas, pasivamente dentro de refugios. Y luego tenemos otra organización, la Junta de Defensa Activa. ¿Quiénes eran los que atacaban? Los militares republicanos. Los militares republicanos iban emplazados en distintos puntos de la ciudad, Montjuïc, por ejemplo, Alturoda la Rovira, donde los búnkers esos del Carmel, que hago así porque eso no son búnkers, pero bueno, lo podemos hablar luego si os apetece. Los búnkers que no son búnkers, Montjuïc y el Port, ¿no? La zona del puerto donde había el antiguo Camp de la Bota. Allí tenían sus cañones, las baterías antiaéreas, por eso los búnkers eran una batería antiaérea. Y con sus plataformas, ¿no? Sus cañones reciclados de la Primera Guerra Mundial iban disparando a la aviación italiana con poco éxito, pero bueno, servía también para hacer que no, un poco para simular esta defensa, ¿no? Entonces van disparando, pero lo más importante que hacían estos militares no era disparar, era coger prismáticos y mirar el cielo, porque no había radar, entonces tenían que avistar, ¿no? Y cuando veían que en la línea de horizonte, porque venían de Mallorca, se empezaban a detectar unos puntos negros, eran los italianos. Entonces ellos eran los encargados de detectarles y mandar rápidamente, lo más rápido que pudieran, una señal a la junta pasiva para que activara las alarmas. No, es decir, la gente tenía que saber que venían las bombas para poder ir hacia el refugio. Y estas alarmas se hacían así me sale bien. Esto de aquí, este túnel, era la sala de espera, que está todo lleno de bancos. Pero ¿cuál era el problema de la sala de espera? Que este espacio es un poco pequeño. Imaginaos tener que atender a todo el mundo aquí. Esto
esto no era la cena para atender a la gente, sino que la sala de espera convivía con la sala de intervenciones. Entonces aquí era también la sala de intervenciones. Había una mesa de madera y aquí había otra. Entonces tú podías estar aquí esperando y delante ver un parto, por ejemplo, una persona con una pierna abierta, una enfermera intentando coser. Bueno, pues si alguien es aprensivo, no digo nada más. Pero para que entendáis que si tú tienes un dolor de cabeza, te lo ahorras el hecho de venir aquí, ¿eh? Porque no se te va a pasar. O sea que esto eran urgencias, mujeres que no pues, comieran, o gente con pérdidas de sangre, cosas así. Y eso era lo que se vivía en enfermería. Pero luego tenemos esto. Vamos a hacer una prueba. Mirad, escuchad esto. No se escucha nada, ¿verdad? ¿Y aquí? Esto sí, está hueco. Mira, puedo meter la mano por aquí, puedo meter la mano por aquí y el suelo, ¿no? Vale, esto de aquí es una habitación de aire. Está aislada. Meto la mano porque hay dos paredes y también hay dos suelos, ¿no? Tenemos aire por el medio. ¿Por qué? Pues sabréis, una habitación aislada es aislada del frío, entonces es más calurosa. A ver, no se nota muchísimo, pero sí que hay un poquito de diferencia. Entonces, esta habitación de aquí era para recuperarte. Aquí habían puesto unas camillas de hospital y la gente recién intervenida podía venir aquí. Tener un espacio un poco VIP, ¿no? Para poder recuperarte de lo que te estuviera sucediendo. Digamos que esta memoria histórica fomentada a partir de estos espacios es un poco joven, ¿eh? Esta tendencia de querer recuperar los espacios de refugios antiaéreos. Entonces, esto de aquí, cuando llegó el Museo de Historia de Barcelona no entendía nada, porque decía, ¿cómo puede ser una habitación llena de escombros cuando un refugio tiene siempre la particularidad era que todo el mundo pudiera caber en todos lados, ¿no? Entonces, gracias a la gente del barrio fueron reconstruyendo la historia. Habéis visto que esta cubierta se ha desprendido, ¿verdad? Y todo esto está lleno de escombros, pero una cubierta como esta no genera todo esto, ¿no? O sea que aquí ha pasado algo. Si esta bóveda no tiene suficiente pendiente, el centro cae, porque sería demasiado chato, ¿no? Como más plano. Y eso es lo que pasó aquí. Esta cubierta no estaba bien hecha, es una cubierta mucho más ambiciosa que una bóveda de cañón. ¿Cuál es el drama? Que esto no era un almacén de escombros, esto era la guardería. Habían dos niños, ¿no? Sí, había más. Un par murieron, un niño y una niña, que quizás la historia que conoces. Había otros que también quedaron heridos, fueron trasladados a los hospitales y un par de niños murieron aquí por culpa de esto. La importancia que decíamos de la buena estructura, ¿no? En este caso dejaron la habitación ya como una habitación peligrosa. Entonces hicieron esta pared falsa, la dejaron abierta y fueron evocando todo eso que les iba sobrando de la construcción. Una cosa interesante es que los italianos desde arriba les costaba detectar dónde estaban los refugios. Claro, cuando vamos en avión no vemos el metro de la ciudad donde estamos sobrevolando, pero es verdad que había algunas pistas, y es que en las entradas de los refugios se iban generando grandes montañas de arena, porque era todo lo que iban sacando, ¿no? Entonces desde el aire, cuando volaban bajo, lo veían. Por lo tanto, meter aquí lo que te va sobrando no era una mala idea, pero eso no se les hubiera ocurrido si no fuera porque es una habitación peligrosa. El refugio terminaba aquí. ¿Veis que aquí hay una diferencia entre ladrillo y montaña? Vale, esto es interesante porque este refugio terminó aquí, la gente ya no hizo nada más, pero aquí vemos un túnel, o sea que aquí ha pasado algo después. Mirad, veis que la galería principal y la segunda están unidas, ¿verdad? Pero nos falta la tercera la galería por la que vamos a salir, la tercera puerta. Esta tercera galería se encuentra al otro lado de este túnel y no estaban unidos aún, quedó inacabado. Entonces, ¿quién quiso unir estas galerías? Franco. Y dices, ¿cómo? Sí, espera, os lo explico. Mira, Franco cuando llegó al poder, ¿no? Ahora, franquista, después llegó la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del año 39. Y Franco tenía miedo de que los enemigos del fascismo bombardearan España durante la Segunda Guerra Mundial.
Sabéis que declaró España como un estado neutral, pero bueno, él tenía el miedo, entonces dijo, por si acaso, quizás sería conveniente inspeccionar todo un seguido de refugios que ya estuvieran construidos y aquellos que estuvieran mejor, terminarlos, ¿no? Para acabar de reforzar, ¿no?, estos espacios del subsuelo. Entonces, este túnel es franquista, es de después, y la intención es unir. ¿Qué pasa? Que nosotros sospechamos que los que construyeron esto fueron prisioneros de guerra, ¿no? Es lo más probable. Y ya no pusieron los ladrillos porque no había peligro inminente de guerra, ¿no?, de homicidio. En cualquier caso, esta zona es peligrosa durante un bombardeo, porque si habéis hecho así, ya se desprende arena. Imaginaros, si empieza a vibrar la montaña, pues cae la roca. Pues digamos que los ladrillos también paraban esta montaña. Pero vamos a pasar por aquí, cuidado con la cabeza, y vamos a ver la última parte, que es muy cortita. Esto también era un refugio durante la guerra. Podríamos imaginarnos que eran dos refugios separados. Imaginaros que hemos dejado la guerra al otro lado del túnel, ¿vale? Ahora voy a estar hablando de lo que fue la posguerra, los años 40. ¿Qué les pasó a los refugios? Concretamente a este. Fijaros, en ese momento había mucha miseria, las ciudades se tenían que reconstruir, se tenían que recuperar, la gente, ¿no?, de todo lo que había sucedido. La posguerra fue muy dura, la represión, el silencio, ¿no?, y también el hambre. La gente pasaba mucha hambre. Había todas esas cartillas, ¿no?, de racionamiento de alimentos, que ya empezó en el año 37, el racionamiento de pan en Barcelona, por ejemplo. Entonces, la gente no tenía para comer suficiente. Y había algunas personas que intentaban, sí, como los mercados alternativos, ¿no? Y hubo un señor aquí en el Poblasec que pensó, hombre, este lugar está abandonado, no hay propietario ni propietaria, porque esto es de todos y es de nadie, ¿no?, porque esto al final. Entonces entró aquí y, bueno, fijaros en estas paredes, tenemos agujeros, ¿los veis? Sí. Pues este señor falcó estanterías de madera en estas paredes, echó tierra y con la humedad y la oscuridad, champiñones, empezaron a meter champiñones. Hizo la fábrica de champiñones, un champiñonero, le llamamos así, ¿no?, el champiñonero de la tercera galería. Este señor empezó a vender estos champiñones en los años 40, la gente estaba encantada porque no lo vendía muy caro, y si tienes un poquito de arroz pero encima le puedes meter champiñones, pues ¿no?, ¿qué tú dirás? Entonces este señor, que era un emprendedor, en los años 50 ya se enriqueció bastante y marchó de este espacio, se compró un local en la Avinguda Paral·lel e hizo un bar musical. O sea que un emprendedor, como nos decía, el champiñón al bar musical. Y esto por una parte, pero luego otra cuestión interesante es que en ese momento Barcelona pasó de 1 millón de habitantes a 2 millones. Porque, claro, mucha gente venía de Andalucía, de Murcia, ¿no?, distintas zonas españolas que buscaban estas familias una vida mejor en lo que eran las ciudades industrializadas. Entonces llegaban a Barcelona, encontraban trabajo en muchas ocasiones, pero no encontraban vivienda, ¿no? Y entonces tenemos el gran fenómeno de las barracas del Carmel, las barracas de Montjuïc, muchísimos núcleos barraquistas, también en Camp de la Bota, bueno, muchísimos núcleos. Claro, personas que, bueno, al no encontrar vivienda, iban construyéndose su casa en núcleos que en muchos casos no había electricidad ni agua, era complicado, pero bueno, no querían dormir en la calle, como es entendible. Entonces hubo una familia de Granada, no es casualidad que fueran de Granada, que vivió aquí. Lo digo por el tema de las cuevas en Granada, ¿eh? O sea, cuando entraron aquí dijeron, ostras, esto está bien, ¿no? Y vivieron en esta galería durante 10 años. 10 años, los años 50, hasta los 60 más o menos. Y os quería iluminar también esto, que creo que sí, no salir ya, pero bueno. Esta es la chimenea que se picaron ellos. Tela, ¿eh? Si ahora prendiéramos fuego, el humo salía por aquí, hay un agujero que conduce el humo por aquí. Aquí había un tubo metálico, ¿sí? Pensad que no tenemos ventilación. Y luego a este agujero de aquí arriba había otro tubo que hacía una curva y direccionaba el humo hasta la calle. O
sea que fijaros cómo se lo habían montado para poder combatir un poco el frío, cocinarse algo, así fue. Esto era el salón, tenía las camas a lo largo de la galería y fueron poco decorando este espacio usando los agujeros del champiñonero. Se ve que metieron, pues bueno, pusieron pinturas, cosas así. Y bueno, esta gente estuvo viviendo aquí 10 años, en los años 60 se fueron y no fue hasta los 90 que este espacio quedó totalmente abandonado y hubo una historiadora que se llamaba Valerie, quizá en la entrada habéis visto una foto, ahora la enseño si no, Valerie Gay Pauls, que ella era historiadora. Vivió en el Poblasec, era hija de un brigadista británico que había luchado a favor de la República. Y fue ella la que empezó a insistir, ¿no?, incesantemente a las autoridades políticas del momento para que le hicieran caso y abrieran este espacio. Porque ella decía que sin memoria histórica no somos nada. Y que si estos espacios no se pueden visitar, la gente no conecta, ¿no? Porque decía que el libro es frío, ¿no? Las estadísticas, ostras, puede ser frío, pero una vez tú entras aquí, ¿no?, conoces las historias, sabes cómo se organizaba la gente, todo cambia, ¿no? Bueno, ya estamos, hemos salido del refugio. La verdad que Judith lo ha explicado muy bien, es una pasada, se lo sabe todo de pe a pa. Y nada, si os ha gustado, suscribiros a mi canal, un like, una campanita y nos vemos en más vídeos interesantes. Venga chicos, se os quiere. Cambia de vida, no de canal. Adiós.